¿Qué comían las personas en el Titanic, sabes, antes de que pasara todo eso? Literalmente dependía de dónde te sentaras. Los pasajeros de primera clase tenían opciones que permitían una variedad de combinaciones de sabores. Los pasajeros de segunda y tercera clase tenían menos opciones. Pero nadie pasó hambre, ni siquiera el iceberg. Así que hoy vamos a echar un vistazo a lo que comían los pasajeros del Titanic. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte para formar parte de nuestra comunidad de curiosos. También si te gustaría que tratásemos algún tema, puedes dejarlo en los comentarios. Ahora sí, comencemos. Había mucho helado en el Titanic, 1200 cuartos para ser exactos, pero el tipo de helado variaba según la clase social. Después de la cena, a los pasajeros de primera clase se les servía helado francés de postre, mientras que a la segunda clase se le daba helado americano. El helado francés se consideraba mejor porque se hacía con huevo, lo que lo hacía más rico y más pesado, más cercano al flan. Los postres elaborados en primera clase, como el helado francés, estaban supervisados por Adolf Mattmann, listado entre la tripulación como Iceman. Había 40.000 huevos frescos a bordo del Titanic. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de una multitud de platos de huevo durante todo el día. Huevos fritos, al horno, escalfados y cocidos estaban disponibles para el desayuno, y un huevo al argenteuil, un plato de huevo revuelto que incluía espárragos, era una opción para el almuerzo. A los pasajeros de segunda clase se les daban huevos fritos y jamón a la parrilla para el desayuno, una opción similar a la de los comedores de tercera clase. Sin embargo, en tercera clase simplemente se servían jamón y huevos, sin información sobre cómo se preparaban los alimentos. Los dos ingredientes podrían haber sido simplemente servidos en un plato, como en un Waffle House en el mar. O supongo que sería una casa de gofres flotante. Pescado fresco, salado y seco constituían 15.000 libras de los alimentos totales en el Titanic. Arenque, salmón, lenguado, eglefino y anchoa se servían en primera clase. Los pasajeros más exigentes podían cenar con salmón ahumado junto con arenque fresco y eglefino de Finan para el desayuno. Las opciones de pescado para el almuerzo en primera clase incluían anchoas noruegas, sardinas simples y ahumadas, arenques marinados y mayonesa de salmón servida, estilo buffet. Los arenques marinados, también conocidos como arenques martillados o desempleados, se preparaban remojando el pescado en vino o vinagre antes de cocinarlo y se servían fríos. Mientras tanto, la mayonesa de salmón es más o menos lo que suena. Al final del día, los pasajeros de primera clase cenaban salmón con pepino y salsa mousseline, similar a la salsa holandesa, como un plato temprano de la cena. También estaban disponibles camarones y ostras en primera clase. En segunda clase, el pescado, incluidos los Yarmouth bloaters, un tipo de arenque ahumado en frío, se servían en el desayuno y la cena. Para la cena, los de segunda clase podían hincarle el diente a un eglefino al horno en una salsa picante hecha de azúcar moreno, cebolla, pasta de tomate, mostaza, pimienta y salsa Worcestershire. Los pasajeros de tercera clase tenían una opción de pescado al día, arenque ahumado en el desayuno. Las mermeladas dulces, como la de jalea, mermelada y fruta, eran elementos comunes en las comidas del Titanic. Pero tu selección variaba según tu clase de pasajero. Los pasajeros de tercera clase tenían mermelada en el desayuno y una salsa dulce en la cena, mientras que los comensales de segunda clase disfrutaban de mermelada con jalea de vino adicional. En primera clase, además de la jalea de Chartreuse, podían elegir entre conserva de grosella negra, miel de Narbona y mermelada de Oxford en su desayuno matutino. Todas las mermeladas dulces se habrían comido con pan fresco, algo que todos a bordo del Titanic podían encontrar en abundancia. Había 10.000 libras de cereal a bordo del Titanic. Eso es mucho, Capitán Crunch. Para el desayuno en tercera clase, se usaba avena para hacer gachas.
Por la noche, se podía haber hecho gachas de cualquier grano, como centeno, trigo, arroz o avena. Otros cereales y granos incluían maíz utilizado en el pan y trigo sarraceno hecho en pasteles. La avena Quaker estaba disponible en el desayuno de primera clase en el Titanic, junto con arroz inflado, otro artículo hecho por la compañía Quaker Oats. Con 1,000 libras de uvas a bordo del Titanic, había suficientes para todos. Frutas frescas, incluyendo uvas de invernadero, estaban presentes en el desayuno para los pasajeros de primera clase y en el almuerzo y la cena para los de segunda clase. Pero por supuesto, la forma en que se servían las uvas era muy diferente. A los pasajeros de primera clase se les daban tijeras para uvas para la tarea. Había entre 100 y 1,000 quininetos pares de estas herramientas especiales de cena a bordo del Titanic. Mientras tanto, los pasajeros de segunda clase tenían que arrancar las uvas de la rama con las manos. Además de las 1,000 libras de uvas, el Titanic tenía 180 cajas de naranjas, 50 cajas de limones y 50 cajas de toronjas. A los pasajeros se les servía fruta en primera, segunda y tercera clase, en varias comidas al día para las clases más altas. Con 36,000 libras de manzanas a bordo, los pasajeros de primera clase fueron tratados con manzanas al horno por la mañana, manzanas merengadas en el almuerzo y puré de manzana con pato asado en la cena. Pero si los comensales querían algo diferente, podían comer duraznos en jalea de chartreuse. Como postre frutal, el Titanic presentaba duraznos, azúcar, licor de chartreuse con gelatina junto con canela, clavo de olor y jugo de limón. Puede que incluso se sirviera con helado francés. La segunda clase tenía opciones de comida en las 3 comidas, aunque eran mucho menos elaboradas. A la tercera clase se le daba fruta en la cena, pero no está claro cómo se presentaba. Hablando de golosinas, el Titanic tenía una selección decente de pudines para sus pasajeros. En primera clase, el pudín de crema, similar al crème brûlée, se hacía con huevos, azúcar, leche y varios sabores y se servía a la hora del almuerzo. Mientras tanto, el pudín Waldorf, que tradicionalmente incluía frutas y nueces mezcladas en un pudín de vainilla, era una opción de postre en la cena. La segunda clase recibía pudín de tapioca para el almuerzo y pudín de ciruela para la cena, mientras que la tercera clase tenía que conformarse solo con el pudín de ciruela. En primera clase, la sopa era uno de los muchos platos servidos en la cena. Sin embargo, en tercera clase, la sopa o el guiso podrían servir como plato principal. Consommé Fermier y Coca Leaky abrieron el almuerzo en primera clase el 14 de abril, el último día del naufragio del barco condenado, mientras que las opciones de sopa fueron crema de cebada o consomé Olga. Probablemente, el consomé Fermier era un caldo de verduras porque Fermier significa granjero en francés, a menos que, por supuesto, fuera sopa de granjero. Probablemente no, pero quizás. El coq à liquy presentaba puerros, caldo de pollo, tal vez algo de arroz o cebada y sazonamiento adicional. La crema de sopa de cebada probablemente se hacía con caldo de res o pollo, cebada, vegetales picados y mucha crema fresca. El consomé Olga era una opción un poco más ligera, hecha con caldo de carne, puré de tomate, vegetales y carne de res. A los pasajeros de segunda clase se les servía sopa de guisantes para el almuerzo, mientras que en tercera clase se comía sopa de arroz en la cena. El Titanic tenía 40 toneladas de patatas a bordo. En el desayuno, los de primera clase podían elegir entre papas machacadas, salteadas o en chaqueta, comparable a las opciones de papas machacadas y fritas en segunda clase. La segunda clase también podía comer hash americano gratinado, una mezcla ahogada y cubierta de carne en conserva, papas, mantequilla y queso. La tercera clase tenía una opción de papa para el desayuno, papas al horno. La cena en tercera clase también podía incluir papas hervidas con carne y diversas verduras. En el almuerzo,
Los de primera clase nuevamente tenían la opción de papas machacadas, fritas o al horno. Para la cena, los pasajeros de primera comieron filete mignons Lili, un pedazo de carne servido sobre papas rebanadas y untadas con mantequilla. Otra opción de papa incluía papas chateau, papas ovaladas que a menudo se servían con salsa béarnaise. Incluso más opciones de papa, incluidas parmentier y papas nuevas hervidas, se servían picadas y enteras. Nunca estabas lejos de una papa en el Titanic. Ese era su lema, probablemente. Mientras tanto, la amplia selección de pan en el Titanic era un testimonio de la diversidad de influencias culinarias del barco y sus pasajeros. Mientras que el Titanic partió con 1000 panes, la tripulación de cocina seguía horneando pan fresco cada día, proporcionando pan en cada comida para todas las clases. En tercera clase, se ofrecían pan fresco y mantequilla en el desayuno, así como algo llamado pan sueco, cuya receta exacta sigue siendo desconocida. El pan fresco se servía en la cena junto con galletas de cabina, esencialmente una galleta salada que también se servía en la merienda nocturna. En el té, los pasajeros de tercera clase cenaban pan fresco y mantequilla con carne fría, queso y pepinillos. Los pasajeros de segunda clase tenían galletas en el almuerzo y la cena, y panecillos de soda, pasteles de trigo sarraceno y rollos de Viena y Graham en el desayuno. La primera clase disfrutaba de opciones de pan similares, con scones de sultana y opciones de pan de maíz disponibles. Un elemento que se servía en tercera clase y no aparecía en ninguna otra parte del barco era el cuajo, el revestimiento del estómago de un animal. Mientras tanto, en primera clase se servían cordero y carnero para el desayuno. Los comensales de primera clase también podían tener chuletas de carnero a la parrilla en el desayuno y el almuerzo. Para la cena, se servía cordero con salsa de menta a los pasajeros de primera y segunda clase el 14 de abril, horas antes de que el barco chocara con el iceberg. A los pasajeros de tercera clase no se les daba cordero o carnero en ningún momento del día. En total, había 75,000 libras de carne fresca en el Titanic, lo que significaba muchas piezas de carne. En primera clase, los pasajeros tenían varias opciones en cada comida, incluidos filete mignon y solomillo de res. Para el almuerzo, los pasajeros de primera clase podían disfrutar de carne asada o carne de res especiada, con carnes frías y bistecs de solomillo a la orden, ofrecidos en la cena. En segunda clase, la carne asada se servía con lengua de buey y salchicha en el almuerzo, pero en tercera clase, la única opción de carne de res era carne asada con salsa de carne marrón, carne, papas, sopa, verduras y un buen pudín de ciruela habrían sido más que suficientes, si no extravagantes. Otras carnes en primera clase incluían riñones, tocino y jamón, que se servía de no menos de 4 maneras. Se sirvieron 7,500 libras de jamón y tocino y 25,000 libras de aves en el barco, incluyendo carne en conserva, pollo y pavo como opciones populares en segunda clase. Entonces, ¿qué piensas? ¿Te montarías en un crucero que pusiese esta comida en su barco? No olvides suscribirte y dar like para hacer grande a esta comunidad de curiosos. Un saludo y hasta la próxima.